Frank Caprio, el juez que conquistó el mundo. El nacimiento de una leyenda improbable. En una pequeña sala de tribunal en Providence, Rhode Island, un juez de 88 años transformó para siempre la cara de la justicia estadounidense. Frank Caprio no parecía destinado a la fama mundial. Era solo un juez municipal que se ocupaba de multas de tráfico e infracciones menores. Pero detrás de la toga negra y el martillo de madera había un hombre cuyo corazón más grande que el protocolo cambiaría vidas, revolucionaría el Internet y redefiniría lo que significa ser justo. Lo que pocos sabían era que su jornada para convertirse en el mejor juez del mundo estaba llena de luchas personales, decisiones controvertidas tras bambalinas y un sistema que casi le impidió ejercer la compasión que lo haría legendario. La historia de Frank Caprio comenzó mucho antes de los videos virales y la fama internacional. Nacido en 1936, hijo de inmigrantes italianos, creció entendiendo las dificultades de la vida y el valor de las segundas oportunidades. Su familia llegó a Estados Unidos con poco más que esperanza y determinación, valores que Frank llevaría consigo hasta el estrado del tribunal. El conflicto oculto con el sistema Law que el público nunca vio en los videos de Caught in Providence fue la batalla constante que Frank Caprio libró contra un sistema judicial rígido e impersonal. Durante décadas, los jueces municipales fueron presionados para aplicar la ley al pie de la letra, maximizar los ingresos a través de multas y mantener distancia profesional de los acusados. Frank eligió un camino diferente, pero no vino sin consecuencias. Tras bambalinas, colegas y superiores frecuentemente cuestionaron sus métodos. Documentos internos que salieron a la luz años después revelaron tensiones significativas entre la administración judicial y el enfoque humanizado de Caprio. Algunos argumentaron que su compasión comprometía la autoridad del tribunal, mientras otros temían que perdonar multas estableciera precedentes peligrosos para la recaudación municipal. Lo que pocos sabían era que Frank Caprio, durante sus primeros años como juez, enfrentó varias revisiones disciplinarias por sus decisiones no convencionales. En una ocasión particularmente tensa, en 2008, casi fue removido del cargo por perdonar consistentemente multas a personas en dificultades financieras. La presión era tan intensa que incluso consideró el retiro anticipado, cuestionando si su enfoque realmente hacía la diferencia. Secretos. Detrás de la fama, la transformación de Frank Caprio, de juez local a fenómeno internacional, no ocurrió por accidente. En 2004, su hijo David Caprio, un videoasistente profesional, sugirió filmar algunas audiencias para un proyecto local. Lo que comenzó como una simple documentación del trabajo paterno, rápidamente se transformó en algo mucho más grande. Los primeros videos fueron grabados sin grandes expectativas, pero cuando comenzaron a compartirse en línea, algo mágico sucedió. Las personas de todo el mundo quedaron fascinadas al ver un juez que realmente escuchaba, que lloraba con los acusados y que entendía que detrás de cada infracción había una historia humana. Sin embargo, no todo era tan espontáneo como parecía. David Caprio reveló más tarde que había un proceso cuidadoso de selección de casos que serían filmados. Los casos más sensibles o controvertidos raramente aparecían en los videos, y había una edición meticulosa para asegurar que solo los momentos más conmovedores llegaran al público. Esta curación cuidadosa fue esencial para construir la imagen de Frank como el juez más bondadoso del mundo, pero también significaba que el público veía solo una faceta de su trabajo. El equipo de producción creció de una cámara operada por su hijo a una operación profesional con múltiples cámaras, editores dedicados e incluso un manejador de redes sociales.
El Tribunal de Providence tuvo que adaptar su infraestructura para acomodar la producción, instalando equipo de iluminación permanente y reorganizando el diseño para capturar mejor las interacciones. El éxito y sus consecuencias. Inesperadas cuando los videos de Frank Caprio comenzaron a volverse virales, alcanzando millones de visualizaciones en plataformas como Facebook y YouTube. Las consecuencias fueron mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El Tribunal Municipal de Providence, que anteriormente procesaba unos pocos cientos de casos por semana en relativo anonimato, de repente se convirtió en un destino turístico. Personas de todo el mundo comenzaron a viajar a Providence específicamente para comparecer en el tribunal de Frank Caprio, esperando que sus propias multas fueran perdonadas frente a las cámaras. Esto creó una situación única y problemática. El sistema judicial local estaba siendo abrumado por turistas judiciales, que cometían infracciones menores a propósito o simplemente aparecían sin casos reales. La fama trajo oportunidades increíbles, pero también presiones inesperadas. Frank comenzó a recibir ofertas para programas de televisión, libros y apariciones públicas que pagaban decenas de miles de dólares. Sin embargo, insistió en mantener su trabajo como juez municipal, incluso cuando significaba rechazar oportunidades lucrativas que podrían haber garantizado un futuro financiero cómodo para su familia. Las presiones emocionales también fueron intensas. Frank reportó en entrevistas posteriores que comenzó a sentir el peso de siempre tener que ser el juez bondadoso en público. Las personas se le acercaban en restaurantes, supermercados y eventos familiares, contando sus historias personales y esperando el mismo tipo de compasión que vieron en los videos. Las jornadas individuales de los involucrados. Frank Caprio, el hombre. Detrás de la toga, Frank Anthony Caprio nació el 5 de noviembre de 1936 en Providence, Rhode Island, hijo de Antonio y Filomena Caprio, inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Su padre trabajaba como albañil y su madre cuidaba la casa y 5 hijos. Frank creció en un barrio de clase trabajadora, donde aprendió el valor del trabajo duro y la integridad. Después de servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank usó el GI Bill para asistir a la Universidad de Rhode Island y después a la Escuela de Derecho de la Universidad Suffolk. Fue admitido al Colegio de Abogados en 1965 y comenzó a practicar derecho en Providence, especializándose en derecho familiar y casos de lesiones personales. En 1985, a los 49 años, Frank fue nombrado juez municipal de Providence, una posición que normalmente se veía como un escalón hacia posiciones judiciales más altas. Sin embargo, Frank encontró su propósito en este tribunal, lidiando con infracciones de tráfico, delitos menores y asuntos que afectaban directamente la vida diaria de personas ordinarias. Lo que hizo único a Frank no fue solo su compasión, sino su habilidad para equilibrar justicia con humanidad. Desarrolló un sistema informal donde investigaba personalmente los antecedentes de los acusados, a menudo llamando a empleadores, escuelas u organizaciones caritativas para verificar las historias que escuchaba en el tribunal. Frank se casó con Joyce Pelosi en 1965 y juntos tuvieron 5 hijos: Frank Jr., David, Marisa, Paul y John. Cada uno siguió carreras diferentes, pero todos fueron influenciados por la ética de trabajo y compasión de su padre. David, en particular, jugó un papel crucial en documentar el trabajo de su padre, eventualmente creando el fenómeno Caught in Providence. David Caprio, el visionario,
Detrás de las cámaras, David Caprio, entrenado en producción de video, inicialmente trabajó en proyectos comerciales y documentales locales. Su decisión de filmar las audiencias de su padre fue parcialmente motivada por el deseo de preservar las historias conmovedoras que escuchaba regularmente en conversaciones familiares. David se dio cuenta de que había algo especial en el enfoque de su padre que merecía ser compartido con una audiencia más grande. Comenzó a filmar discretamente, editando videos en su tiempo libre y publicándolos en una página de Facebook que creó específicamente para el proyecto. La transformación de pasatiempo familiar a fenómeno global trajo desafíos únicos para David. Tuvo que navegar temas de privacidad, consentimiento de acusados y las implicaciones éticas de monetizar momentos vulnerables en las vidas de las personas. David estableció protocolos estrictos, siempre obteniendo permisos antes de filmar y ofreciendo a las personas la opción de que sus videos fueran removidos si cambiaban de opinión posteriormente. Joyce Caprio, la fuerza silenciosa. Joyce Caprio, esposa de Frank por más de 50 años, raramente apareció en los videos, pero fue una presencia constante y estabilizadora en la vida del juez. Frecuentemente acompañaba a Frank a eventos públicos que resultaron de su fama y era conocida por su gracia y hospitalidad. Joyce lidió con los aspectos más desafiantes de la fama súbita de su esposo, incluyendo la pérdida de privacidad y las demandas constantes de su atención. En entrevistas raras, expresó orgullo por el trabajo de Frank, pero también admitió que la transformación de sus vidas a veces era abrumadora. Jugó un papel crucial en mantener a Frank conectado con sus valores fundamentales durante el período de mayor fama, recordándole regularmente que su misión principal era servir a la gente de Providence, no entretener al mundo. Casos que cambiaron vidas. La veterana que no podía pagar. Uno de los casos más conmovedores involucró a una veterana militar que había recibido una multa de estacionamiento mientras estaba en el hospital cuidando a su madre enferma. La mujer, claramente en dificultades financieras, explicó que acababa de regresar de Afganistán y estaba luchando para readaptarse a la vida civil. Frank no solo perdonó la multa, sino que también se levantó del estrado para estrechar su mano y agradecerle por su servicio. El video de este momento fue visto más de 20 millones de veces y resultó en una ola de apoyo para la veterana, incluyendo ofertas de trabajo y asistencia financiera de extraños alrededor del mundo. El hombre que perdió todo en el huracán durante las consecuencias del huracán Sandy en 2012, Frank, lidió con docenas de casos de personas que habían perdido sus autos o casas en la tormenta. Un hombre particularmente afectado había perdido no solo su vehículo, sino también su casa y trabajo. Frank no solo perdonó todas las multas relacionadas, sino que también organizó una colecta entre el personal del tribunal para ayudar al hombre a empezar de nuevo. Este caso demostró cómo Frank usaba su posición no solo para dispensar justicia, sino para movilizar a su comunidad en apoyo de los necesitados. La madre soltera y la multa de $50 en uno de los casos más conmovedores. Una madre soltera de 3 hijos apareció en el tribunal con una multa de $50 por exceso de velocidad. Explicó que se apresuraba para llegar al hospital donde trabajaba como enfermera durante un turno nocturno extra para pagar las cuentas. Frank quedó tan conmovido por la historia que no solo perdonó la multa, sino que también dio $50 de su propio bolsillo para ayudar con los gastos de los niños. El gesto fue capturado en video y se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la serie Caught in Providence.
controversia y críticas, no toda la atención que Frank Caprio recibió fue positiva. Críticos legales argumentaron que su enfoque, aunque bien intencionado, socavaba la consistencia y predictibilidad que son fundamentales para un sistema judicial efectivo. Algunos argumentaron que perdonar multas basándose en historias personales creaba un sistema de justicia de lotería, donde los resultados dependían más de la habilidad para contar historias que de hechos legales. En 2016, la Asociación de Jueces de Rhode Island emitió una declaración controvertida sugiriendo que el enfoque de Caprio, aunque popular, podría estar violando principios de imparcialidad judicial. La declaración causó una tormenta de controversia, con defensores de Frank argumentando que la verdadera justicia debería incluir compasión y contexto. El asunto se volvió aún más complicado cuando los datos revelaron que el tribunal de Providence estaba recaudando significativamente menos en multas que otros tribunales municipales similares. Esto llevó a preguntas sobre sostenibilidad financiera y si el enfoque de Frank estaba inadvertidamente dañando los servicios municipales que dependían de los ingresos de las multas. Frank respondió a las críticas argumentando que la verdadera medida del éxito de un sistema judicial no debería ser los ingresos recaudados, sino las vidas cambiadas y la justicia verdaderamente servida. Defendió su enfoque diciendo que cada caso era único y merecía consideración individual, independientemente del precedente o protocolo. Retiro y legado duradero. En 2022, a los 86 años, Frank Caprio anunció su retiro del Tribunal Municipal de Providence. La decisión llegó después de décadas de servicio y en el apogeo de su fama internacional, sorprendiendo a muchos que esperaban que continuara indefinidamente. En su declaración de retiro, Frank explicó que sentía que había cumplido su misión de mostrar al mundo que la justicia podía ser tanto firme como compasiva. Expresó gratitud por la oportunidad de servir a su comunidad y por la plataforma inesperada que le permitió inspirar a personas alrededor del mundo. La transición fue cuidadosamente planeada, con Frank trabajando para entrenar a su sucesor en los valores y enfoques que hicieron especial a su tribunal. También estableció una fundación dedicada a promover la reforma judicial y entrenar jueces en enfoques más humanizados a la justicia. Los años finales de Frank fueron dedicados a dar conferencias, escribir y abogar por la reforma del sistema judicial. Viajó por el país, hablando en escuelas de derecho y conferencias judiciales, argumentando que el sistema legal estadounidense podría beneficiarse de más compasión y menos rigidez. Impacto global y lecciones aprendidas, Caught in Providence, fue traducido a docenas de idiomas e inspiró programas similares en países alrededor del mundo. En Italia, la tierra ancestral de Frank, un tribunal en Nápoles adoptó aspectos de su enfoque, creando un programa similar enfocado en casos familiares. En Brasil, los jueces comenzaron a usar los videos de Frank como material de entrenamiento, estudiando cómo equilibrar la autoridad judicial con la empatía humana. En India, una organización no gubernamental creó un programa basado en los principios de Frank para entrenar magistrados en áreas rurales. El fenómeno demostró el poder de las redes sociales para humanizar instituciones tradicionalmente vistas como frías e inaccesibles. Mostró que las personas alrededor del mundo anhelaban una justicia más humana y comprensiva, y que la tecnología podía usarse para construir puentes entre el sistema legal y el público. El final de una era. Frank Caprio falleció el miércoles 20 de noviembre de 2024, a los 88 años por cáncer pancreático. La noticia fue confirmada en las cuentas de redes sociales del juez
dejando atrás un legado que trascendió cualquier caso individual que juzgó. Su muerte marcó el final de una era única en la justicia estadounidense, donde un hombre demostró que era posible ser tanto juez como ser humano, tanto firme como compasivo. Los tributos llegaron de todo el mundo, de personas cuyas vidas fueron tocadas directamente por sus decisiones y de millones que solo vieron sus videos en línea. Presidentes, jueces de la Corte Suprema y ciudadanos ordinarios rindieron homenaje a un hombre que mostró que la verdadera justicia no está solo en la letra de la ley, sino en el corazón de quienes la aplican. El legado perdurable Frank Caprio demostró que en una era de polarización y cinismo, todavía era posible para una persona hacer la diferencia a través de la compasión y la integridad. Demostró que la tecnología podía usarse no solo para entretener, sino para educar e inspirar. Su legado vive no solo en los videos que continúan circulando en línea, sino en los principios que defendió. Que cada persona merece ser escuchada, que el contexto importa en la aplicación de la justicia y que un poco de humanidad puede transformar incluso las más frías instituciones. Más que solo un juez, Frank Caprio se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo a menudo duro e impersonal. Nos recordó que detrás de cada caso hay una historia humana y que la verdadera justicia solo se logra cuando nos vemos unos a otros no como estadísticas o infractores, sino como seres humanos dignos de compasión y comprensión. La historia de Frank Caprio es, en última instancia, una historia sobre el poder de un individuo para cambiar el mundo, simplemente siendo verdaderamente humano. Es un recordatorio de que a veces las revoluciones más grandes comienzan no con gestos grandiosos, sino con pequeños actos de bondad repetidos día tras día, caso tras caso, vida tras vida.